50. Ya, creo que es. Bueno, entonces vamos a continuar la clase. Entiendo que estamos viendo las características físicas de los agregados. Y ahí tenemos que hablar sobre el peso específico del agregado, o la densidad, la resistencia, la porosidad y la distribución granulométrica, que es lo que habíamos visto en este... ¿Por qué no avanza? Habíamos visto básicamente en las condiciones granulométricas con esta curva de Volomei. Y aquí les he mostrado que esta sería una distribución granulométrica ideal. Ideal digo porque es bien difícil llegar a esta granulometría. Entonces hemos visto que los agregados en diferentes tamices tienen que tener algún porcentaje, ¿no?, para que podamos decir distribución granulométrica. También habíamos hablado sobre las condiciones de saturación de los agregados, ¿no?, que hay varias condiciones físicas de saturación, desde el seco, el completamente seco que sale del horno, al saturado, completamente saturado, superficie seca. También hay el saturado parcial, ya sea interior o exterior, ¿no? Y también hay el completamente saturado con humedad, ¿no? Ya habíamos explicado eso. Entonces, ahora vamos a ver otras condiciones físicas de los agregados. Otra de las condiciones podría ser, por ejemplo, el peso específico. El peso específico, ya les había explicado, de un agregado es igual al peso sobre su volumen absoluto. Eso aquí vamos a poner absoluto. Este es el concepto del peso específico. No vamos a hablar mucho de la densidad. La densidad tiene que ver con la masa, ¿no? Y la masa es igual al peso sobre la gravedad. Pero, lógicamente, a veces entendemos por densidad, no esa, la capacidad, digamos, de tener cuando es denso, más denso, ¿no? Pero solamente vamos a hablar directamente del peso específico del agregado. Siempre vamos a decir con relación al agua, ¿no? El peso específico del agregado, ¿cuántas veces más pesado que el agua? Supongamos 2.5 o 2.6 veces más que el agua. Ese sería el concepto del peso específico. Y generalmente nos olvidamos de esto porque esto es 1, 2.5, listo, veces el agua. Esto podemos medir en toneladas sobre metro cúbico, o ya habíamos dicho, vamos a repetir, litros sobre kilos sobre litro, o gramos sobre centímetro cúbico, lo mismo valor, ¿de acuerdo? Bien. El problema
en determinar el peso específico de los agregados es determinar el volumen absoluto. Entonces, imagínense, si yo tengo acá un sólido, un agregado así, o una piedra, ¿cómo puedo determinar el volumen de este sólido? Vamos a llamar sólido, un sólido directamente, ¿no? Que puede ser un conjunto de agregados o uno entero. ¿Cómo podemos conocer el volumen si esta forma geométrica no cumple con ninguna función que conocemos? No es una esfera, no es un elipsoide, nada, ¿no? Es una figura cualquiera. Entonces, el problema es este, ¿no? Porque el peso lo llevamos a la balanza y listo. ¿Cómo determinamos el volumen absoluto? Tendríamos que tal vez antiguamente se sumergía en una cera y de alguna manera se sacaba el sólido y quedaba el volumen hueco que formaba la cera, ¿no? Y ahí se le echaba agua y podíamos determinar después en el peso cuánta agua ha entrado en este sólido, en este hueco, ¿entienden? Era una forma de determinar. Siempre ha habido algunas formas de determinar el volumen. Nosotros tenemos en el laboratorio el ensayo para determinar pesos específicos de los agregados, ¿no? Cualquier agregado, una porción de arena, una porción de grava o tal vez de una sola piedra, etc. Pero tenemos que distinguir, jóvenes, que tenemos que separar algunos volúmenes. Esa es una forma esquemática. Así más o menos. Entonces, este podría ser el volumen absoluto del sólido, ¿sí? Vamos a llamar. Este podría ser el volumen vamos a marcar así, el volumen de los poros. Y este podría ser el volumen de los vacíos. Entonces vamos a distinguir tres tipos de volumen. El primer volumen, el volumen sería el volumen absoluto del sólido sin los poros. Quiero comentarles que cualquier agregado siempre tiene una porosidad. Y por eso es que se había dicho que esta porosidad puede estar saturado con agua. Hay una porosidad mínima, aunque depende de la piedra, pero hay una porosidad. Y esa porosidad se puede determinar con lo que pueda absorber la humedad aquí adentro. Entonces, eso es lo que se va a llamar el volumen de los poros. Volumen de los poros interior del agregado, adentro, ¿no? Y el volumen de los vacíos sería el volumen, supongamos, así, digamos, ¿no? Si tenemos acá, entonces este sería el volumen de los vacíos, ¿no? Este es un agregado, este es otro, y entre estos hay un volumen que sería los huecos, ¿no? Volumen de los vacíos, o huecos, ¿no? Que quedan entre una piedrita y otra piedrita, ¿verdad?
Este se llama valer volumen. Esto es exterior, ¿no es cierto? Esto es exterior. Así es. Entonces, para determinar el peso específico de un agregado, es bien difícil determinar el volumen. No se puede medir bien. Bien, vamos a hacer, seguramente en el laboratorio van a hacer ustedes algún ensayo, pero eso no está confirmado aún. Miren, normalmente un ensayo podría, lo más sencillo podría ser así. Ustedes acá tienen un recipiente cualquiera acá, ¿sí? Y lo llenan de agua al ras. Agua. Al ras. Y si ustedes vacían o echan un cierto agregado, digamos acá, cierto agregado así, echan ahí, entonces, supongamos por ahí, ¿qué va a pasar con el agua? ¿Alguien puede decir? El agua se va a rebalsar por acá. Y ese agua, si yo lo podía recuperar, acá abajo, digamos, ¿no?, en algún recipiente, ¿no?, si yo lo podía recuperar el agua, el volumen del agua recuperado es el volumen del sólido, porque ha desalojado, ¿no es cierto? Volumen absoluto, ha desalojado. Claro que este agregado tiene que estar saturado con superficie seca, ¿no? Entonces, este sería todo el agua que se ha rebalsado, digamos, sería el volumen. Este es un ensayo un poco difícil porque ustedes saben que el agua se puede evaporar, se puede escurrir, se puede ir a las superficies. Es un ensayo no muy exacto, ¿de acuerdo? No muy exacto. Hay otros ensayos más exactos, ¿no? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir va a ser el volumen del agregado, ¿no? Vamos a decir volumen del agregado. Luego vamos a definir A. Estas fórmulas son universales, ¿no? Como el peso del sólido en estado seco. Esto hemos visto cuando está seco, lo metemos al horno media hora a 100 grados, luego lo sacamos y le metemos a la balanza. Ese es el peso del sólido en estado seco. Aquí vamos a poner horno. Tiene que ser con horno, no podemos... ustedes saben que hay humedad y la humedad va a absorber, entonces tiene que ser en el horno. Horno a unos 100 grados por 30 minutos. Así vamos a garantizar que el agregado está completamente seco. ¿De acuerdo? Vamos a decir qué es B. B va a ser el peso del sólido en estado S
SSS. A ver, ¿alguien me puede decir qué quiere decir en el estado SSS? A ver, vamos. Saturado con superficie seca. Perdón, repite. Saturado con superficie seca. Así es. Y como ustedes verán, ya les he explicado el estado saturado con superficie seca. También se lo hace en laboratorio. ¿Y cómo se hace? Primero tenemos que sumergirlo dentro del agua por mucho tiempo, tal vez toda la noche, unas 10 horas, una cosa así. Y luego, una vez que esté completamente saturado, ¿no? Porque la absorción del agregado no es inmediato, jóvenes, tarda, dependiendo también del agregado. Por eso, para no equivocarnos, le ponemos toda la noche ya, saturado, remojando en el agua. Luego sacamos ese agregado y lo secamos al medio ambiente o lo secamos en un lugar que no haya humedad, ¿no? Hasta que la superficie esté seca. Eso quiere decir saturado con superficie seca. Este es un ensayo, por eso tenemos que hacerlo en laboratorio, ¿no? En una mesita de fierro se lo pone el agregado y vas moviendo, tostando hasta que todo esa humedad que le da el color, ¿no es cierto? Cuando un agregado, una piedra está húmeda, tiene un color oscuro, ¿no es cierto? Plomo medio oscuro, pero cuando se seca su superficie, se blanquea, ¿no? Entonces, en ese momento, y se tiene que blanquear toda la superficie, ¿no es cierto? Toda la superficie seca, ¿sí? Tiene que blanquearse todo, de manera que toda esa humedad que había en la superficie tiene que desaparecer. En ese estado se pesa. Entonces, ese sería el B, ¿de acuerdo? Pero vamos a hacer alguna fórmula del B. A ver, el B, entonces, de acuerdo a las fórmulas, sería el peso del sólido en estado seco más el volumen de los poros, ¿sí? De los poros por el peso específico del agua. Este sería lo correcto. Quiere decir que los poros se han llenado de agua. Entonces, y ese volumen, ese sería básicamente el peso del agua que ha ocupado esos poros. Aquí, estos poros están acá adentro. Entonces, si está saturado, entonces tendría que ser el volumen de esos poros por el peso específico del agua, porque sería básicamente el peso del agua que está dentro de los poros. Bien, eso es fácil comprender. El C. Esto es pesado, peso en el aire, ¿no? O sea, quiere decir que lo pesamos en una balanza que está al aire. Ahora bien, hay otro peso, que sería el peso en estado SSS, sumergido en el agua. Esto lo tenemos que hacer en laboratorio. Quiere decir que yo tengo que pesar esto, el sólido sumergido dentro del agua. O sea, yo tengo que saber el peso de la tara más el peso del agua y eso tengo que pesarlo. Eso sería, en fórmula matemática, sería el peso seco menos el volumen del sólido por el peso específico del agua. Esta sería la fórmula que quiere decir
el peso del sólido en estado SS sumergido en el agua, dentro del agua. Sería A menos el volumen del sólido, o sea, sería básicamente solamente el peso de esta diferencia. Entonces, el volumen, pero el peso específico de un agregado, por ejemplo, el peso específico de un agregado en estado seco tendría que ser el peso seco sobre el volumen absoluto. Esto entonces tendría que ser A sobre el volumen, que sería B menos C. B sería en estado seco y C sería el otro peso. Entonces el volumen sería B menos C, todo en peso. Lo que queremos es manejar pesos. No se puede manejar litros ni metros cúbicos. Mejor tenemos una balanza y la balanza es exacta. Ese sería el peso específico del agregado en estado seco. A sobre B menos C. Y si hacemos las operaciones, aquí vamos a tener A y B. B es A más el volumen de los poros por el peso específico del agua, ¿no? Ese sería B. Menos C. Y menos C sería A menos volumen del sólido por el peso específico del agua. Así sería. Sería B y sería C. B menos C. Entonces aquí ustedes pueden ver que A con A se va. Y aquí y si sacamos factorizamos, aquí tuviéramos A sobre menos por menos la base sería el volumen del sólido más el volumen de los poros por el peso físico del agua. Entonces, fíjense ustedes, este sería lo que estamos buscando. Entonces, este sería el volumen absoluto. Sería el volumen del sólido más el volumen de los poros. Este sería el volumen del agregado sin los vacíos. Entonces, el volumen del sólido más el volumen de los poros por el peso físico del agua sería el volumen absoluto del agregado. ¿Sí? Pues aquí vamos a sacar uno limpio. Entonces, vamos a decir, el peso específico del agregado en estado seco sería A sobre B menos C. El peso específico. Ahora, ¿cómo sería el peso específico en estado SSS? Tendría que ser B sobre B menos C. Porque no se olviden que B es el peso en estado SS. Este es el A más el volumen de los poros. Esto es básicamente, esto se llama SS, ¿no es cierto? Estoy tomando en cuenta seco más el peso del agua de los poros. Entonces sería, y la superficie tiene que estar seca, entonces esto sería SSS, B. Entonces acá tenemos el peso específico en estado SS sería B menos B sobre C.
siempre vamos a decir que B es mayor que A. Siempre. Entonces, aquí también podemos decir que el peso específico del agregado en estado SS es mayor que el peso específico seco. ¿Por qué? Porque aquí el B le estamos aumentando el agua que está dentro de los poros ahí adentro. Entonces, es más pesado que el seco. El seco, los poros están con aire, ¿no? Vacío. En cambio, el B, esos poros están llenos de agua, porque está saturado. Entonces, B es mayor que A y el peso específico SS es mayor que el seco. También hay otro peso específico aparente, que también lo vamos a utilizar, que de acuerdo a la fórmula sería A sobre A menos C. Este es el aparente. Aquí está, mire usted, aquí esto es el peso seco, este es el peso seco. Aquí estamos obviando, no tomamos en cuenta el peso, el volumen de los poros. No estamos tomando en cuenta. Puede que sea insignificante, por eso se llama aparente, ¿no? Algo aproximado, digamos. Entonces, podemos manejar esos tres pesos específicos. Ahora les voy a hacer una pregunta. Generalmente, ¿en qué estado nosotros manejamos los agregados en su generalidad? ¿En qué estado? ¿En seco, en SS o en aparente? ¿Cuál es? En SS. En SS. O tal vez ninguno. ¿Por qué? Porque esto sería pues muy difícil decir que está seco toda la superficie y ahí adentro está completamente saturado. Eso es un poco difícil decir. Hemos visto que estos grados, mira, aquí hay un grado de saturación de adentro hacia afuera. Aquí hay otro grado de saturación de afuera hacia adentro. Entonces, posiblemente no estemos en ninguno. Pero en un laboratorio podemos determinar siempre, como les dije, el estado exacto, ¿no? Exacto. Podemos, por ejemplo, decir que podemos manejar en estado específico en SSS más humedad. O sea, la superficie no está seca, tiene una humedad. Y esa humedad yo la conozco, porque yo la he introducido al agregado una humedad, ¿entienden? O sea, ya les he dicho, yo puedo poner un humidificador que me proporcione, digamos, 10% de humedad, 5% de humedad al agregado, ¿no? Constantemente. Entonces, el agregado ahí adentro, cuando no hay sol, no hay frío, no hay lluvia, va a estar en estado húmedo. La superficie ya no va a estar seca. Entonces, eso se llama estado húmedo. Saturado, estado húmedo. ¿Sí? SS o más la humedad. Este tal vez sería la mejor forma de manejar. Pero, como alguien dice, este es el más próximo. Porque generalmente por ejemplo, la grava, generalmente está sin humedad en la superficie, pero ahí adentro debe tener humedad. En cambio, la arena, generalmente la arena tiene humedad. Por eso van a ver ustedes, cuando tocan el agregado con su mano, les va a humedecer la mano. Entonces quiere decir que tiene humedad en la superficie, ¿verdad? El agregado no. El agregado, por su misma naturaleza de grano grueso, es posible que esté con superficie seca. Bien, pero todo eso es muy difícil de precisar.
Entonces, a pesar que la porosidad en las piedras es muy poco, ¿no? 1%, 2%. Si yo me equivoco un poco con ese porcentaje, no habría mucho problema. Por eso se maneja el aparente, ¿no? Nos olvidamos de los poros. Y se acabó, para de contar. ¿Alguna pregunta? Este ensayo lo tendrían que hacer. ¿Saben por qué? Porque yo quisiera que ustedes determinen el volumen de un agregado. Supongamos que yo tengo acá una bolsa de arena, ¿sí? Vamos a hablar así, una bolsa de arena ahí, ¿no? Aquí está la arena. En algún estado. Yo quiero saber cuál es el peso específico de esta arena. Así, en ese estado. Por eso le pongo bolsa, para que no se evapore nada ahí. Quiero saber en cuál es el peso específico de esta arena. Pero es el volumen absoluto. Ustedes me digan, esta bolsita yo le vuelvo un redondito o le meto dentro un recipiente que conozco su volumen. No, eso es un volumen, no es un volumen absoluto, porque ahí adentro hay vacíos. El volumen es sin vacíos, sin vacíos. Aquí no estamos tomando en cuenta los vacíos. Es volumen absoluto, absoluto, sin vacíos. O sea, no hay estos, no tiene que haber esos vacíos. Eso es difícil, imposible, ¿no es cierto? Porque siempre los agregados tienen sus puntitas y hay unos huequitos que se llaman vacíos. No sé cómo. La porosidad es otra cosa. La porosidad es interior, los vacíos son exteriores, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense ustedes, ¿cómo puedo saber yo el peso específico de esta arena? Puedo pesar, llevo a la balanza, se acabó. Pero ¿cómo determino el volumen absoluto? Tendría que ser un ensayo de laboratorio, con esto más o menos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? A ver, ¿cómo podemos encontrar el porcentaje de humedad, por ejemplo? Yo les decía que eso se hace. ¿Cómo puedo encontrar el porcentaje de humedad de un agregado en laboratorio? ¿Qué es el porcentaje de humedad? El porcentaje de humedad, como habíamos dicho, es toda esta cantidad de agua que está en la superficie del agregado. Toda la humedad. Entonces, ¿cómo podemos encontrar? Seguramente vamos a decir el porcentaje de humedad de un agregado va a ser igual al peso húmedo menos el peso SSS sobre el peso SS y por 100. Eso sería el porcentaje de humedad. El peso húmedo sobre el peso SSS. Peso SS es B. Y este es B. Pero el peso húmedo sería B más la humedad, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se determina? Esto nosotros podemos agarrar y pesar esto de acá. Aquí está, esto está con humedad. ¿Sí? Humedad. Y en laboratorio hemos determinado B.
hemos determinado B, ¿no es cierto? Entonces, este B es conocido. Sobre B, y ahí determinamos la cantidad de agua que hay fuera del agregado, incluyendo su superficie. Porque esto es superficie sumergido, superficie seca. Pues sí se encuentra. Entonces, tú vas, agarras este agregado, lo pesas, lo echas en una tara, lo pesas, está húmedo. Y para saber su B, tendrías que hacerlo secar. Lo sacas a una mesa, le pones a una mesa dentro de un laboratorio donde no hay sol, lo pones acá, ¿sí? Un poco nomás, ¿no? No necesitas tanto, pero supongo. Y lo vas moviendo hasta que se blanquea. Y eso de nuevo agarras y le pones a la balanza. Y ahí vas a determinar la cantidad de humedad que hay. Y si lo divides otra vez en B, vas a obtener, y lo multiplicas por 100, vas a obtener el porcentaje de humedad, la cantidad de agua que está fuera del agregado. ¿Sí? Eso es fácil, ¿no es cierto? Es elemental. Bien, vamos a hablar ahora, entre otras características, no, falta algo. Antes, el porcentaje se llama porcentaje de absorción de los agregados. ¿Qué es el porcentaje de absorción? Es la cantidad de agua, ¿no? Que tiene que ver con la cantidad de agua que hay en los poros. Eso en fórmula sería el porcentaje de absorción, ¿sí? Sería fácil, ¿no? Sería B menos A sobre A multiplicado por 100. Así de fácil. B menos A sobre A. Porque B es saturado, superficie seca. A es seco. Entonces, como B es mayor que A, pues aquí podemos encontrar exactamente, esto quiere decir el porcentaje, digamos, de poros, la porosidad, pero en porcentaje, ¿no? Porcentaje, la porosidad. ¿Cuán poroso es? Si B sería igual a A, que eso es casi imposible, entonces la porosidad sería 0, ¿no? Esto se llama la porosidad, o la cantidad de agua que hay dentro del agregado, interiormente. Bien, esto me olvidó. Ahora vamos a ver otra característica física de los agregados que se llama peso unitario compactado, por ejemplo. ¿Qué es eso? Peso unitario compactado. Cuando hablamos de peso unitario es el peso sobre una unidad de volumen. No absoluto. Unidad de volumen es un material compactado. ¿Qué quiere decir eso? Un material compactado. Ahora vamos a ver, vamos a hacer aquí un ejemplo. Supongamos que yo tengo aquí un recipiente. Ideal, digamos, 1 metro por 1 metro.
un cubo. Sí. 1 metro por 1 metro y por 1 metro. O sea, que tuviera yo unidad de volumen 1 metro cúbico. ¿No es cierto? 1 metro cúbico. Bien. Si yo con algún procedimiento que nos enseña, digamos, las normas ACTM, algún procedimiento, yo compacto o varilleo el agregado. El agregado normalmente, para llenar 1 metro cúbico, normalmente primero lleno una capa de 1/3, acá, lo lleno y lo compacto, lo vibro, lo muevo, lo compacto, ¿no? Hagas una compactadora o una varilla, un varilleo, de manera que esté compactado, completamente compactado. Se ubican qué quiere decir compactado, ¿no? Completamente vibrado, así vibrado con una vibradora o compactado con alguna varilla, etcétera. Eso quiere decir, ya no se puede más, ahí llegó. Tampoco no tengo que hacer un rato. Otro tercio, agarro otro tercio y otra vez lo compacto. Y finalmente el otro tercio, inclusive con cabeza, lo he hecho con cabeza y lo vibro, lo compacto, lo varilleo también se llama. Y después de compactarlo bien, agarro con una regla y ya le saco todo el excedente, al ras. Entonces aquí tengo, escuchen bien, tengo un material, 1 metro cúbico de agregado compactado. Si yo conozco el peso de la tara y luego esto lo llevo a la balanza, ustedes me dirán, pero ¿dónde hay una balanza de 1 metro cúbico? Estamos diciendo unidad de volumen, cualquier volumen conocido, ¿no? Eso lo llevo a la balanza y lo peso. Entonces voy a tener, sacando el peso de la tara, voy a tener tantos pesos, tantos kilogramos por metro cúbico. Supongamos que pese 1560. 1560 kilos por cada metro cúbico. Eso quiere decir. Se puede hacer también con una cosita pequeña, porque ustedes conocen el cilindro de ensayo, el cilindrito que tenemos nosotros ahí en el laboratorio. Esto creo que tiene 15 centímetros de diámetro y tiene 30 centímetros de altura. Conocemos el volumen porque esto es un cilindro. Lo que necesitamos es pesar cuando está vacío, la tara. Y aquí también hacemos el ensayo, ¿no? Por 3 capas, ¿no? Una capa, ¿tá? Otra capa y otra capa. La primera capa lo varilleo. Varillar quiere decir aplicarle una varilla así y chusear 25 veces. Después le voy a explicar cómo se varilla de acuerdo a las normas. Se va varillando hasta que al final lo tenemos todo compactado y todo lo que sobra le saco hasta el ras. Llevo a la balanza y peso. Y lógicamente ese peso sobre este volumen lo llevo por metro cúbico, fácil, ¿no es cierto? Determino. Entonces, esto es lo que se llama el peso unitario. Unitario. Quiere decir, el peso sobre unidad de volumen o por unidad de volumen. Este no es el peso específico, no es el peso específico, porque aquí hay vacíos. Ustedes saben que la piedrita, otra piedrita, aquí hay vacíos y aquí hay otros vacíos. Y si fueran las piedras, por ejemplo, grandes, las piedras, hay vacíos, en cada unión hay vacíos. Estos vacíos, lógicamente, es un volumen de los vacíos, ¿verdad? Entonces, este peso no es peso
absoluto, de volumen absoluto. Es un peso de una medida compactada. Porque si hubiera sido suelto, hubiera sido más liviano. Suelto es cuando nosotros agarramos, lo echamos sin compactar, hacemos con cabeza, agarramos una regla, le sacamos y lo llevamos a la balanza. Eso sería el peso en estado suelto. Peso en estado suelto. ¿Ya? Y yo les quiero comentar, por ejemplo, cuando cargan los volqueteros, el agregado, la grava, de principio, escuchen bien, de principio, el agregado está en estado suelto. Van a ver ustedes, no sé si podemos hacer aquí una ilustración. Aquí tengo la tolva de la volqueta, ¿sí? Aquí están sus ruedas, el carro. La tolva de la volqueta. Y van a ver ustedes que siempre el volquetero lleva con cabecita, ¿sí? El agregado, la grava, con cabecita. Este volumen es conocido, ¿no? Tiene tanto de largo, tanto de altura, todo. Entonces, este volumen primero está en el estado, este peso es en estado suelto. Pero a medida que el carro va circulando, ¿ya? Va caminando alguna distancia con el traqueteo, si el carro, si hay obstáculos, si hay zipiado, todo, esto se va vibrando. Y van a ver ustedes que esto ha bajado o tal vez al ras. Ha desaparecido este volumen. ¿Por qué? Porque supuestamente el agregado se ha compactado. Pero qué grado de compactación no se sabe, porque de repente el carro ha recorrido 8 cuadras, no sé, a ver si va hasta Oruro, ahí sí puedo decir que sí, el agregado se ha compactado con todo el traqueteo en tanto tiempo. Entonces, en cambio, este es más exacto, ¿no? Aquí nosotros estamos varillando, estamos compactando. Pero van a ver ustedes que aquí este volumen desaparece. El peso es el mismo, pero el volumen es diferente. Pues yo les quiero comentar, por ejemplo, que generalmente el peso específico del agregado es 2.600, aproximadamente. 2.600 kilos por metro cúbico. Pero esto es en volumen absoluto. Y el peso en estado compactado, el peso unitario, es de lo mismo, del mismo agregado, es 1.560 kilos por metro cúbico. Acá hay una diferencia. ¿Y qué será esta diferencia? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué sería? Los vacíos. ¿Perdón? Si no me equivoco, serían los vacíos. ¿Qué es eso? Sería el volumen en peso de los vacíos. Vacíos. Porque este no tiene vacíos, es absoluto. Y este tiene vacíos, les he mostrado, tiene vacíos en estado compactado. Por eso que este pesa menos, al mismo volumen, ¿cierto? Al mismo volumen. Entonces acá hay una diferencia. Y la diferencia sería los vacíos. Entonces así podemos determinar nosotros, por ejemplo, cuál sería el porcentaje de los vacíos en un agregado en un agregado de un material compactado. Tendría que ser el peso unitario digamos en estado seco, ¿sí? El peso unitario general se trabaja en estado seco, menos A sobre A por 100. ¿Por qué decimos seco? Porque, pues, es difícil manejar en algún grado de
saturación. Es difícil, se puede, ¿no? Pero tendrías que ser muy preciso. Mejor es manejarlo en seco, ¿no? Yo agarro este agregado que ven ustedes aquí, y yo lo pongo al horno, y le saco al horno, y lo compacto así, rapidito ahí adentro, ¿no? Lo compacto y lo peso. Entonces, este sería seco. Normalmente, los ensayos son secos. En SSS es muy difícil. Se puede hacer también. Se puede hacer, no hay problema, ¿no? Pero en seco es mejor. Y además, vean ustedes acá, que si es seco, tiene que ser con A. Si fuera el porcentaje de los vacíos, si fuera en peso unitario, digamos SSS, aquí entonces tendría que ser B sobre B, ¿ya? Porque B es SSS, ¿no es cierto? Entonces, con los vacíos siempre hay que determinar en el mismo estado de saturación, en el mismo estado de saturación. Si esto es seco, el A es seco, el B es SSS. Entonces, así sí se puede determinar. Lógicamente, en este caso, va a salir el mismo resultado, igual, lo mismo. Preguntas. Vamos a hacer el ejemplo, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si tenemos el peso unitario seco de 1000, ¿cuánto hemos dicho? 1560. Supongamos 1560 kilogramos por metro cúbico, peso unitario. El peso en estado compactado es una unidad de volumen que sería un metro cúbico. Y conocemos el peso específico del agregado en estado seco. Esto es A sobre B menos C. Supongo que esto nos dé 2600, supongamos. ¿Sí? 2600. El mismo material, el mismo agregado. Entonces, de acá podemos decir que el porcentaje de vacíos esto es seco, ¿no es cierto? Va a ser igual a 2600 menos 1560 sobre sobre 2600 por 100. A ver, ¿cuánto sale? Una maquinita. $40. 40%. Eso es. Entonces, hay un 40% de vacíos. 40 en volumen. Ya es en volumen. O sea, ¿qué quiere decir? Que acá, entre estas piedritas, hay unos vacíos, pues. Así. 40%. Es bastante alto, es que le he dado un ejemplo cualquiera, ¿no? Pero puede ser, ¿no? Todo depende de los valores, pero este porcentaje de los vacíos, que no pesa nada. Miren, es el mismo peso, pero en diferentes volúmenes. Entonces tiene que tener muy en cuenta este detalle. Porcentaje de vacíos. ¿Qué pasa si esos vacíos yo le lleno de agua? ¿Qué pasa si esos vacíos yo le lleno de agua?
El peso aumentaría. ¿Cuánto sería ese peso que aumentaría? ¿Cuánto pesaría más si yo le lleno de agua? O sea, este metro cúbico, yo le lleno de agua, hasta el ras, sí, de agua. Lógicamente voy a la balanza, pero como ya conozco el porcentaje de vacíos, ¿cuánto pesaría ahora ese agregado lleno de agua? Difícil todavía, ¿no? Primero tendríamos que calcular el porcentaje de absorción. Primero, ojo. ¿Por qué? Porque cuando le llenamos con agua, como estaba esto seco, una cantidad de agua se ha ido dentro de los poros. ¿Y cuánto es esa cantidad de agua de los poros? Hay que determinar eso, ¿me entienden? Entonces, para eso yo tendría que calcular B menos A sobre dónde está la fórmula. Porcentaje de absorción. ¿Dónde está? Hemos hecho porcentaje de absorción. Porcentaje de absorción. B menos A sobre A por 100. Esto tendríamos que primero saber. Esto me va a dar la cantidad de agua que toma el agregado ahí adentro. Tengo que saber B menos A. Luego recién vienen los vacíos, ¿no es cierto? Entonces, aquí podemos sumar estos porcentajes. Supongamos que este sea 2%. Entonces vamos a tener aquí exactamente 42%. 42%. Eso equivale a decir 0,42 metros cúbicos. Por agua, por el peso del agua, es 1, pues voy a tener 420 kilogramos. Este es el agua que he necesitado aumentar. Entonces, el peso total sería, tendría que ser 1560 más 420 kilos. ¿Cuánto es esto? 1980 kilos. Y no había sido 1560, 1980. Lógicamente nunca igual a 2600, porque este es el peso absoluto. Es como si este metro cúbico fuera una piedra enterita. Agarro yo una roca, le corto un metro cúbico, y eso lo llevo a la balanza. Eso es peso específico absoluto, volumen absoluto. ¿Me entiendes? Como si esto fuera una roca cortada de 1 metro por 1 metro por 1 metro, eso lo llevo a la balanza y ahí tengo el peso específico. No se van a confundir. Entonces vamos a hablar de muchos pesos unitarios, pesos sueltos, pesos con agua, sin agua, en fin, muchas cosas que necesitamos saber. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Algo no está claro? Si quieren podemos repetir, algo no está claro. Dije una pregunta. Dígame. ¿A qué se debe más o menos aquí, bueno, el peso total sea menor al peso específico? Sí, a los vacíos, pues, a los vacíos. Miren, les explicaba que si yo tuviera aquí una roca cortada, así 1 metro por 1 metro, un tallado, aquí no hay vacíos. Solamente esta roca tiene cierta porosidad, ¿no es cierto? La porosidad es una cosa y el vacío es otro. Este no tiene vacíos. Entonces, lógicamente, va a pesar, pues, 2.600 kilos. En cambio, este de 1560
es peso unitario compactado, es el agregado en pequeñas cositas que lógicamente pues tienen vacíos, hay una serie entre cada piedrita hay un vacío, un aire, digamos, aire afuera, exterior. Y eso hace la diferencia en el peso. ¿No es cierto? A ver, ustedes hagan la prueba. Agarren una piedra de un tamaño X en volumen y levanten. Y agarren el mismo agregado, ya en arena, en grava, todo, en el mismo volumen. ¿Cuál es más liviano? El que está pues con vacíos, lo puedes levantar. Y la piedra enterita no la podías levantar, ¿me entiendes? Entonces, lógicamente es por los vacíos. Y justamente estamos calculando esos vacíos, ¿no? Vacíos, 40% vacío. Si yo lo lleno con agua, entonces ahí tengo 420 kilos de agua, de peso de agua, ¿no? Y eso lógicamente aumentaría, pero nunca llegaría al absoluto, jamás, porque el agua es más liviano que la piedra. El agua es más liviano que la piedra. Una piedra pesa 2.6 veces más pesado que el agua. 2.6 o 2.7, por ahí más o menos. Una buena piedra. Entonces, ahí estamos viendo la diferencia. Más del doble, casi el triple, ¿no? Que más peso del agua. Por eso que el agua, cuando se le coloca dentro del agua, se sumerge, ¿no es cierto? Se sumerge porque es más pesado. Si no, flotaría. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bien, como verán ustedes, esto de la saturación es muy importante para manejar más adelante, ¿no? Algunas otras características que podemos hablar, por ejemplo, la resistencia. De los agregados. Los agregados pueden ser resistentes a diferentes esfuerzos, por ejemplo, compresión, tracción, corte, abrasión, ¿no? O desgaste. Y otros, ¿no? Y otros, torsión, también. O sea, la resistencia de los agregados se puede medir en un esfuerzo de compresión, ¿no? Quiere decir, así si yo tengo una piedra, si yo la agarro y lo comprimo así, voy a ver cuánto puede resistir hasta antes de romperse, ¿no? La tracción sería al revés, ¿no? Yo tendría que hacer esta operación, ¿no? El corte es una especie de cizallamiento, ¿no es cierto? Un corte. El desgaste es una prueba que se llama abrasión, ¿no? Ustedes conocen el molino de Los Ángeles en el laboratorio de suelos. A ver, ¿quién sabe? La prueba de Los Ángeles es el desgaste. O sea, si someto yo a estos agregados a esa prueba del molino de Los Ángeles, que son unas bolas que van chocando cuando da vueltas ahí, entonces básicamente el agregado se va desgastando sus puntas, ¿no? Y esa cantidad de fino que sale lo peso, y puedo determinar el porcentaje de desgaste, ¿no? Hay algunas piedras que son más, que se desgastan más fácil que el otro, ¿no? Son esas astillitas, ese polvito que va saliendo de la superficie, de las puntillas, ¿no? Y en fin, así se puede ver muchas resistencias. Pero fundamentalmente quiero comentar que el agregado resiste mejor a la compresión. Y también a la tracción, y lógicamente de acá también viene la flexión. Ustedes saben que un material sometido a flexión, una parte se comprime y otra parte se tracciona.
Como estos dos valores no son iguales, lógicamente acá hay una pequeña diferencia. Siempre domina la compresión, resiste más a la compresión, pero también resiste al corte, al cizallamiento, corte y el desgaste también. Estos del corte y el desgaste tienen que ver un poco con el impacto, el choque. En cambio, estos otros son otro tipo de esfuerzos. Esas son las características. Yo les quiero comentar que el agregado tiene estas cualidades en valores altos. Entonces, básicamente, el hormigón se comporta también casi igual como estos, ¿no? Casi igual. Hay otra característica que se llama la tenacidad. ¿Cuán tenaz es un material? Generalmente esta resistencia de la tenacidad tiene que ver con el choque, con el impacto, ¿no? Choque, el impacto. Ustedes saben, las piedras resisten muy bien pues al choque, ¿no? Al impacto, golpeamos una piedra con otra o donde sea. Entonces, tiene buena resistencia a la tenacidad. También podemos hablar de la dureza. Bueno, aquí hay dos durezas. La dureza es el desgaste, ¿no? Desgaste, dureza, duro, ¿no? De duro. En cambio, la durabilidad es otra. Tiene que ver con el tiempo. Las piedras o los agregados se puede decir que generalmente tienen una durabilidad tal vez infinita, eterna, puedo decir. O ustedes han visto que una piedra se va gastando con el tiempo. Sí, no es eterna, dependiendo pero en qué condiciones. Hay muchas piedras que con los millones y millones de años han perdido volumen. Fundamentalmente aquellas piedras que están sometidas al viento, o tal vez mucho frío, las piedras revientan con demasiada temperatura. También, en fin, yo por ejemplo conozco la historia de la pirámide, de las pirámides en Egipto. Todas esas piedras se están gastando, esas rocas. ¿Por qué? Porque dice que hay pues unas ráfagas de viento con arena. El viento con arena es como una especie de lija, ¿no? Y ese viento, con los millones de años, va desgastando a la piedra. Entonces, desde luego que algunas piedras son eternas y otras no, dependiendo de dónde están. Si la piedra está que no tiene viento, no hay nada, entonces va a ser eterno, ¿no? Toda la vida. Eso es, jóvenes, la durabilidad. No confundan con la dureza. La dureza es desgaste, ¿no? Cuán duro es el material, cuánto se puede desgastar, ¿me entienden? Y la tenacidad es el impacto, cuánto puedes resistir al golpe, al choque. ¿Ya? Entonces, esas son las características de los agregados. También podemos hablar que el agregado tiene conductividad térmica. No nos interesa mucho, ¿no? Pero yo les quiero decir que el agregado hace transferencia de calor. Ustedes saben que el agregado se calienta con el sol o con la temperatura y puede transmitir esa temperatura, ¿no? Transmisión de calor. Ese es el problema de mecánica, no nos interesa mucho.
el calor. Pero yo les digo, hay algunas piedras que están tan calientes que no las puedes ni agarrar, o sea, el agregado se puede calentar. También, inclusive, se puede decir que el agregado podría transmitir electricidad. ¿Qué dicen? El agua, sí, es transmisor de electricidad, es un conductor eléctrico. La piedra, ¿qué me dicen? La madera, no. El plástico, no. La piedra, solamente cuando está saturada. La piedra puede ser un conductor eléctrico, peligrosamente, ¿no? Te puede coger la corriente a través de la piedra húmeda, de la piedra saturada en agua, ¿no? Pero si la piedra está seca, no es conductor eléctrico, pero sí es conductor de calor. Transmite calor la piedra. ¿Por qué creen pues que los grandes pampacos que se hace aquí es con piedra caliente? ¿No es cierto? Se hace calentar la piedra y eso cocina la carne, cualquier cosa, ¿no? Entonces la piedra es conductor de calor. No nos interesa mucho ese fenómeno, ¿no? Esa propiedad, no nos interesa mucho, en nada. Tampoco si conduce electricidad o no conduce, tampoco, simplemente es un comercio, ¿no? Pero sí la piedra es con transmisor de calor. ¿Preguntas? No hay. ¿Qué ha pasado? Se han callado. Aburrida la clase. No hay fórmulas. Muy bien. Una vez que hemos terminado las características y propiedades físicas de los agregados, ustedes han visto que hemos tocado todos los temas, hasta hemos hablado del calor, de la electricidad, etcétera, etcétera. Vamos a ver ahora un tema, por eso, las 5, wow, creo que no voy a poder entrar. Voy a poner el título, mezcla de agregados. Como se dan cuenta, tenemos que mezclar agregados para encontrar una granulometría ideal, una distribución granulométrica. Y los agregados jóvenes, por si acaso, vamos a hacer una introducción, vienen en varias distribuciones granulométricas, ¿no? Por ejemplo, la arena, un poquito más grande, ¿no? Digamos, la arena fina. Podemos tener otro acopio que sea arena gruesa. Otro acopio, podemos tener la gravilla. Y aquí podemos hablar de la grava, o agregado, o grava gruesa, digamos, para que no nos confundamos, grava gruesa. Generalmente podemos tener estos 4 diferentes agregados por su distribución granulométrica. Arena fina, arena gruesa. De aquí, pues, sale la arena o el agregado fino. Y de aquí sale la grava. Entonces, generalmente así tenemos que mezclar, ¿no? Cuánto de arena, cuánto de grava. Pero antes tenemos que mezclar arena fina con arena gruesa para encontrar una granulometría adecuada en la arena. Y la grava también. O sea, son granulometrías que debemos conocer, ¿no? Ustedes me dirán, pero yo he visto nomás que solamente mezclan arena con grava. Claro, porque esta arena ya está mezclada, esta grava también está mezclada, ¿verdad? Entonces aquí viene
el diseño que vamos a hablar. Entonces, ¿cómo se mezclan estos para encontrar una grametría ideal? Es lo que tenemos que ver la próxima clase. ¿Alguna pregunta? Todo claro, Inge, todo claro. Todo claro. Muchas gracias, jóvenes. Yo tengo clase de hormigón 2, así que les ruego, me quiero dar siempre unos 10 minutitos. Muchas gracias.